impartido por Jorge González, Country Manager en PrestaShop. Abren la puerta para recibir su pedido Alejandro Ramírez, CEO de T2O USA. Alicia Vicente, Brand and Communications Manager en PC Componentes. Bruno González, Partner and Managing Director en Grosso Napoletano. Raymond Casals, SWE Media, TCP and E-Commerce Senior Manager en Doritos, PepsiCo. Raquel González, Directora de Comunicación en El Tenedor. Silvia Chávez, Digital and CRM Manager en LVMH Fragrance Brands. E Ivette Altet, Head of Marketing en Popeye Siberia. ¿Empezamos? Creo que sí, ¿no? Sí, podemos empezar, empezamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos y estamos de los últimos, pero muy importante también, como hablábamos antes, ¿no? Y bueno, al final se mezcla una mesa que vamos a hablar de e-commerce. Yo creo que llevamos todo el día también hablando de e-commerce. Pompeii ha ido surgiendo recurrentemente en las distintas charlas, con lo cual, bueno, digamos que es el año del e-commerce. Y luego tenemos una característica y es que tenemos montado una mesa con 3 valientes que estamos aquí, ¿vale? Que además hemos pasado por el PCR, con lo cual yo creo que es de agradecer, y luego tenemos un montón de valientes que están del otro lado, además con perfiles muy cambiantes, con distintas realidades, mezclando sectores, con lo cual yo creo que vamos a poder impartir un poquito de valor. Yo creo que lo que podríamos hacer, a lo mejor, empezar un poco por la parte de consumidor, ¿no? Porque está claro que bueno, el cambio que ha habido el año pasado ha sido enorme, del físico al online, un cambio, ahora empezamos a volver otra vez al físico, pero no está claro. Yo creo que podríamos hacer una especie de mesa redonda, ¿no? En la cual cada uno, porque al final viene el sector, es un poco identificaros el sector en el que estáis y luego cómo ha cambiado el consumidor en vuestro sector respectivo, ¿no? Con lo cual, si queréis, empezamos un poco por aquí y luego pasamos al online y con lo cual... Comienzo yo si queréis. Mi sector es el sector de la hostelería y evidentemente esta situación ha cambiado muchísimo los hábitos del consumidor. Evidentemente durante el confinamiento, cuando no se podía salir de restaurantes, pues optaron por otros tipos de consumo, como era el delivery en aquel entonces, y luego cuando la reapertura sí que hemos notado que han cambiado totalmente los hábitos. Es decir, el consumidor tenía ganas de volver a salir, ha vuelto a salir y se ha ido adaptando a las circunstancias. Nos llamaba muchísimo la atención cuando los horarios de cierre de los restaurantes eran a las 10, era pronto, nos volvimos más europeos que nunca. Empezamos a salir a cenar a las 8 y la gente seguía reservando a las 8. No sé si eso se mantendrá con el tiempo o ahora que se han alargado los horarios se cambiará, ¿no? También creo que nos encontramos en el caso de la restauración también con un consumidor o un comensal más digital incluso que antes. Nosotros en el Tenedor, los datos que tenemos es que los usuarios dicen que reservan online un 40% más que antes. Entonces es un dato importante. ¿Por qué? Porque también se reserva más para no quedarse sin mesa, la reducción de aforos, de capacidad. Creo que el cambio se está notando. Habría algunas tendencias que se mantengan, otras que cambien y que evolucionen cuando volvamos a la ansiada normalidad, pero sí que es cierto que sí que se ha notado en el sector de la restauración pues el impacto. Bueno, ya no hablo del tema del negocio de los restaurantes, pero esa parte del consumidor es importante y en nosotros también hemos notado la parte del restaurante, en el que la digitalización también se ha acelerado. Han visto, yo creo, una oportunidad para cambiar parte de su negocio, adaptarse a las circunstancias y utilizar las herramientas digitales para fidelizar clientes, para estar en contacto con ellos cuando no tenían ese contacto tan directo y también pues, para adaptarse a ese contexto y a esas circunstancias. Con lo cual la restauración ha cambiado y a Bruno pues se la has dejado votando, ¿no? El cómo ha cambiado, cómo no ha cambiado. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo efectivamente lidero también un proyecto apasionante que es Grosso Napoletano, surge en 2017, a día de hoy ya con 11 locales a nivel nacional, ya uno fuera de Madrid y con perspectivas de crecimiento, de la mano de un equipo que, bueno, pues en este año y medio se ha enfrentado a retos prácticamente diarios, efectivamente, desde aquel fatídico 13 de marzo en el que nos vimos obligados a tener que cerrar todos nuestros restaurantes y replantearnos de alguna manera cómo hacemos esto, ¿no? Lo único que sabemos hacer es hacer pizzas y dar de comer a la gente. Es cierto que nosotros ya teníamos, y porque no lo entendíamos de otra forma, el delivery como una pata fundamental de nuestro negocio, pero nos enfrentamos a que gran parte de lo que comemos dejaba de existir de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, encontramos, o un poco la palabra que resume ese momento puede ser la responsabilidad primero, evidentemente, ante nuestros equipos y sociedad, de decir, oye, hay que
plegar velas y recogernos por un tema de salud, evidentemente, pero la responsabilidad también de seguir manteniendo un negocio que en su momento daba de comer a muchas familias, en este caso actualmente casi a 200, y la responsabilidad también con nuestros clientes. Ahí es donde entra en juego, evidentemente, la potenciación del delivery, que para nosotros fue clave, fue una manera, por supuesto, de mantener vivo o a flote el barco, lógicamente, y supuso un crecimiento exponencial, un poco fake, de alguna forma. Nosotros somos de los que creemos que, evidentemente, son vasos comunicantes y lo que va a pasar dentro de, o cuando lleguemos a esa nueva normalidad, pues evidentemente va a tener un impacto negativo en el delivery, volverá, por supuesto, con mayor penetración, pero no a niveles que tenemos actualmente. Y además de eso, comentaba antes con Javier que para nosotros se abrió un mundo de posibilidades se habla mucho de la digitalización, hablaba Raquel también, ¿no? Hablaba de que el consumidor se había vuelto más digital. Pues lanzamos nuestra propia plataforma de e-commerce, con la excusa un poco de tener una herramienta a través de la cual, una plataforma a través de la cual poder seguir manteniendo la conversación con nuestros clientes, meterlo en nuestra rueda un poco de nuestro programa de fidelidad y demás. Además de lanzar en ese mismo momento también proyectos innovadores en cuanto a producto, también 100% delivery, porque estamos en un momento como fue Senza Glutine, nuestra primera pizzería sin gluten, muy apoyada evidentemente desde el delivery desde el principio, y con la ambición, que es la de Grosso, pues no sé si nos conocéis, pero que es democratizar la pizza napoletana, llegar a cuanta más gente mejor. Queremos crear una marca, una famosa Love Brand, mucho más allá de la pizza, y por ello lanzamos también, además de una serie de concursos, interacciones con los usuarios durante la pandemia, porque creíamos que necesitaban entretenimiento y algo de lo que hablar, lanzamos nuestra propia marca de merchandising a través de nuestro e-commerce, que evidentemente en términos de negocio es testimonial, pero es una forma más de hacer llegar nuestra marca al consumidor. Luego, si queréis, entramos más en profundidad en la parte de fidelización, que a mí me parece fundamental, ¿no? Con lo cual seguimos. Si queréis, seguimos un poco en la pantalla. Empezamos, como no vemos muy bien desde aquí, podemos empezar por la parte superior derecha y vamos descendiendo, si os parece. No sé cómo os veis en la pantalla, pero bueno. Creo que soy yo. Desde el sector del lujo, está claro que en esta pandemia ha habido una disrupción, ¿no?, en cuanto a las preferencias del consumidor y los tipos de productos que demandaba, ¿no? Pues en la belleza en concreto, pues vimos el auge del skincare y de los productos de tratamiento versus pues la caída de productos de maquillaje. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es ser reactivos. Por ejemplo, con respecto a innovación de producto, pues desde labiales que sean resistentes a la mascarilla, ¿no? Tener esa rapidez, porque no tenemos del todo claro cuál es el cliente que se va a quedar, ¿no? Y qué hábitos realmente se van a quedar después de esta aceleración digital que ha hecho que básicamente vivamos en un crecimiento de 5 años casi en tan solo 1. Entonces yo creo que ahí está la clave y el poder de adaptación de cada una de las marcas. Totalmente. Genial. Seguimos, si queréis, hacia abajo un poco o alguna de vosotras dos, tirar alguna de vosotras dos y vamos siguiendo. Te digo por cómo queréis. Pues yo desde PC Componentes estoy un poco en la otra cara de la moneda que contaba Raquel, ¿no? Nosotros de un día para otro, como retailer e-commerce tecnológico, llegaba la incertidumbre y a marchas forzadas veíamos que nuestros pedidos se multiplicaban por 3, teníamos 7 pedidos al minuto, que la demanda del ocio en casa, el teletrabajo, la dimensión de tecnología era increíble, tuvimos que redimensionar equipos, estructura y adaptarnos un poco también a la situación. Nosotros hemos crecido en facturación un 60% más, el volumen de pedidos aumentó un 70% en toda la fase COVID. Para que os hagáis una idea, que seguro que lo tengáis en la cabeza, productos relacionados con la videoconferencia han crecido 1000%, o sea, algo que para nosotros era impensable, ¿no? Portátiles un 80%, unas cifras que nadie se esperaba, ¿no? De ahí que cosas que pasan en la industria, falta de stock, etc. Entonces ahí nosotros hemos estado un poco poniendo como la máquina siempre al máximo potencia, ¿no? Y ahora lo decíamos también un poco, la situación
vuelve, bueno, ojalá que a mejor lo que queremos, pero el consumidor también se está adaptando de otra forma, empezamos a hacer otro tipo de cosas y también nosotros estamos también viendo pues qué consumidor se va a quedar, un poco lo decía Silvia también. En nuestro caso hay tendencias como el gaming, el streaming, la videoconferencia, que creemos que van a seguir ahí y que el consumidor lo está demandando igual. Entonces, bueno, pues va a ser interesante y ahí tendremos que seguir con e-commerce de retail ofreciendo pues una respuesta en un sector que en esta pandemia, en esta situación, ha tenido mucho que ver, ¿no? Para ayudar, ser facilitador, conectar y bueno, eso ha sido un poco lo que... Muy bien. Venga. En cuanto también yo volviendo al sector de la restauración, ¿no? Desde Popeyes, lo que nos pasó fue un poco parecido a lo que comentaba Bruno, ¿no? De un día para otro tuvimos que cerrar y pues obviamente nosotros en ese momento, bueno, la marca Popeyes en España solamente nació en noviembre de 2019, o sea que os podéis imaginar que de noviembre de 2019 a marzo de 2020, siendo muy jóvenes y en una etapa muy temprana, tuvimos que reaccionar muy rápido, ¿no? Entonces, cuando tuvimos que cerrar los restaurantes, gracias a que habíamos nacido bastante muy digitales, ¿no? Muy enfocados a digital con nuestra app propia y bueno, muy enfocados a crecer esa pata, sí que nos permitió adaptarnos muy deprisa y trabajar el delivery durante ese mes de marzo. Entonces, por nuestro lado, empezamos con la parte de los agregadores, que era lo más fácil de empezar, para empezar a vender a domicilio y poder estar cerca de los consumidores. Y después ya también estuvimos trabajando internamente con muchísima prioridad el canal propio, ¿no? Que sí que es algo muy importante para poder llegar de primera mano a nuestros clientes a través de nuestra aplicación y poder entregar nosotros con nuestros propios moteros, ¿no? Que eso es algo que nosotros valoramos mucho y que el consumidor así también lo ha demostrado, porque se ha convertido muy exigente, ¿no? Estamos ya todos muy acostumbrados a pedir desde casa y queremos que pedir desde casa sea exactamente o mejor que pedir en el restaurante, cuando no podíamos hacer otra cosa. Entonces fue muy importante adaptarnos y poder llegar a ellos de la mejor forma posible. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que comentábamos, el delivery seguramente no se va a quedar en los volúmenes que tenemos actualmente, ya lo estamos viendo, creo muchos de nosotros. También el servicio de coches, de pedido de servicio desde el coche, vimos un incremento muy elevado en su momento debido a que era una entrega sin contacto, ¿no? Que era también lo que estábamos todos confiando que preferíamos a nivel de experiencia. Pero sí que es cierto que ahora estamos viendo una recuperación, unas ganas de socializar, ¿no? Muy propia de nuestra cultura, de ir al restaurante y de vivir la experiencia plena con nuestros amigos o familiares, ¿no? Y esto sí que estamos viendo la recuperación, por lo que no sabemos en qué punto se va a estabilizar, pero sí que consideramos que vamos a recuperar la vidilla que es propio de nosotros. Genial, muchas gracias. Seguimos con los caballeros, si puede ser. Sí. Muy bien. Yo desde PepsiCo, nuestro modelo de negocio es un poco diferente, pues es multicanal, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde el trade organizado, ¿no? Y lo que sería puesto un mercado de grandes superficies, supermercados. Tenemos también toda la división pues más de tradicional trade y toda la parte de tienda de proximidad. Y hay toda la parte también nuestra división pues de hostelería, away from home y todo lo que tenemos de negocio vinculado al mundo de la hostelería, ¿no? Entonces, evidentemente hemos visto pues trasvases de canales y comportamientos distintos en los canales, teniendo un factor común, ¿no? Que sería pues la parte de e-commerce, que hemos visto cómo se ha hiperdesarrollado en todos los canales, ¿no? Entonces, desde nuestra presencia con todos los agregadores o pure players o el propio desarrollo en lo que sería el trade organizado, lo que hemos visto ha sido pues evidentemente unos crecimientos porcentuales de toda la parte de e-commerce increíbles, evidentemente con comportamientos en canales en el momento del cierre de una forma pues muy concreta y concentrada, lo que se llama en el trade organizado, después en meses siguientes desarrollándose mucho la parte de agregadores y hostelería, y ahora pues bueno, viendo que vuelve atrás algunos comportamientos de consumidor, pero manteniéndose y plataformando de forma muy importante la parte de e-commerce, que entendemos que está para quedarse, y cuando incluso comparamos, ¿no?, con otros países europeos donde estamos con capacidad altísima de desarrollo en muchos de los canales, ¿no? Entonces yo creo que aquí todo lo que hablamos siempre, ¿no?, de omnicanalidad y de cómo se integran los canales y cómo el consumidor pues ya lo tiene ya todo asumido de una forma brutal, pues yo creo que esto es una realidad, y que lo que todo el mundo pues habla de que hemos hecho en un año
crecimientos que se podrían haber esperado en 5 o 6 es un hecho y esto está para quedarse, y las propias estrategias que estamos realizando entre las compañías, ¿no?, de dar este servicio multicanal a nuestro consumidor hace que pues el desarrollo todavía se vaya acelerando más y que estemos todos mucho más preparados ya ante cualquier cambio del consumidor, pudiéndolo pues servir y dándole pues lo que demanda en cualquiera de las situaciones y momentos. Muchas gracias. Nosotros desde TDOSO obviamente lo vivimos de una forma distinta como agencia porque somos multiindustria y una de las cosas que nos dimos cuenta al principio de la pandemia fue que no era tanto un cambio, sino una aceleración en muchos de los procesos que ya veníamos trabajando de mucho antes las marcas. Nosotros como agencia lo vivimos de una parte diferente, pero al final esos procesos que ya venían acelerándose se aceleraron más, ¿no? Aquí se habla en el lado de la hostelería, que empezamos hablando un poco, que más o menos se ha adelantado unos 2-3 años lo que hubiera sido. Entonces, han sido aceleradores, ¿no? Yo soy de la idea de que esta nueva normalidad, este nuevo cambio, como lo definimos, no es más que un proceso evolutivo del que ya veníamos, simplemente se aceleró. Y la pregunta y la incógnita que ahora nosotros vemos es qué se va a quedar y qué se va a ir, qué va a cambiar realmente y qué no va a regresar a lo que era esa normalidad donde veníamos. Y mucho yo creo que va a estar relacionado con la conveniencia del usuario y la confianza de las marcas, ¿no? Al final, una de las cosas que trabajamos mucho con nuestros clientes es enfocarse en que el usuario está demandando cada vez más, desde mucho antes de la pandemia, esa confianza, esa relación con la marca, y no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ahora con esta nueva normalidad pues se vive más intensa, ¿no? Porque no podemos tocarnos, porque no podemos ir a vernos a veces las caras, y entonces el ambiente digital requiere, yo creo, un poco más de ese intangible / tangible con respecto a lo que la gente exige, ¿no? Entonces, creemos que gran parte ha sido esto, trabajando con marcas del travel que obviamente tuvieron que parar automáticamente todas sus inversiones, que para nosotros como agencia fue muy complicado de manejar, pero por la contrapartida, marcas en entornos de retail y de e-commerce que pasó lo contrario, ¿no? Se trasladó del entorno retail al e-commerce, se potenciaron marcas que tuvieron unos crecimientos que nunca se esperaban, pero tuvieron muchos problemas a la vez. Suena muy bonito decir todos crecimos, pero el crecimiento fue muy complicado, ¿no? No estábamos preparados muchas de ellas, ni nosotros como agencias, ni las propias marcas para absorber esos impactos, esos volúmenes, esos time to markets que tanto hablamos a veces, pero que la realidad es que cuando lo pasas del libro a la realidad, cambia mucho, ¿no? Entonces es lo que hemos vivido, todos esos cambios de transformación, de aceleración con las marcas nos han hecho ir adaptándonos incluso con ellas y vivir cosas que no pensamos que íbamos a vivir. Está claro. Yo como un poco conclusión, porque hemos dado la vuelta, nos quedan un par de minutos, un par de aportaciones, yo lo que veo es, y que ha surgido recurrentemente, ¿no? Y ahora vamos a ver si se quedan con nosotros, ¿no? Que para mí es una de las claves de toda esta historia. Entonces, un par de aportaciones. Bruno, en la parte esta, por ejemplo, del que se quedan con nosotros, más allá del precio, ¿no? Porque online precio muy diferenciado, ¿hay más palancas para que se queden? Sí, evidentemente, y es en lo que llevamos trabajando durante mucho tiempo para conseguir retener ese usuario, aprovechar esa oportunidad de incrementar la penetración del delivery para efectivamente que la gente lo entienda como una oportunidad distinta de consumo. Es verdad que nosotros no hemos tenido una estrategia de pricing en delivery muy agresiva. Creo que pasa por mejorar la experiencia, como creo que comentaban, que es un reto muy complejo en el delivery porque entran muchas capas en juego. Sí que es cierto que hay que intentar mantener, nosotros creemos que la adquisición de usuario del delivery parte del local, lo tenemos clarísimo. No somos una marca 100% digital y es muy difícil serlo, pero creo que pasa por la mejora de la experiencia. Hablaban antes de todo el proceso desde que el producto sale del restaurante hasta que llega a casa, entran o pueden entrar muchas capas y es complicado. Es el gran reto probablemente, todo lo relacionado con el packaging, los tiempos, la información, la transparencia de todo ese proceso probablemente hacia el usuario, y es un poco en lo que estamos trabajando creo que todas las marcas, ¿no? Y luego, por tener otra visión, la parte de e-commerce, a lo mejor PC Components, más allá de lo que es el precio, experiencia de usuario, o cómo los vais a retener, o qué estáis haciendo para retenerlos, o por qué se van a quedar.
Yo creo que también lo decía Alex, eso también se trataba un poco de si habías hecho los deberes o no previamente, ¿no? Porque no era crecer bajo nada, ¿no? Y entonces nosotros ya teníamos una base sólida de desarrollo, donde hemos visto y que ya veníamos viendo que la experiencia del cliente era fundamental y es fundamental. Ya no solo cuándo o cómo, sino en qué condiciones, por qué lo necesito, el cliente está demandando eso. El precio sigue siendo un factor clave, pero temas como en cuánto tiempo me lo entregas, en qué condiciones, si lo estás haciendo de forma sostenible, si te puedo llamar a un call center, nosotros estamos en Murcia, a un teléfono fijo y me contestas ante una solución que tengo ahora mismo. Ese tipo de cosas que han cobrado un valor y una importancia fundamental. De hecho, es el camino creo que tenemos ahora todos por delante, ¿no? Se habrían muchas dificultades, pero también ha habido muchas oportunidades y entre ellas para nosotros la experiencia del cliente es fundamental. Es fundamental, genial. Muchas gracias, lo hemos clavado y entonces entra Javi con las preguntas, ¿no? O el señor Javier. Por si todavía quedarán cosas en el tintero, os dejamos con un cara a cara repleto de question and answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Pues nada, vamos con las preguntas ya, última mesa redonda. Tema delivery, bueno, por una parte muy importante, está claro, en esta pandemia, ¿dónde ibas a comer si no? Si tenías que comer y no querías hacértelo tú o no tenías nada, pues el delivery te salvaba. Así que en ese sentido, enhorabuena. Pero luego también hemos visto problemas, ¿no? Tenemos la ley ahora, ¿no? El gobierno se ha metido, hay una ley que parece que entorpece ahí. Luego están los reportajes anti-delivery, ¿no? Las cocinas fantasma, no sé dónde ha salido ahora esto, ¿no? También en la prensa, así que parece que hay como un mundo anti-delivery, gobierno, algunos medios, es decir, no sé, consumidores contentos, pero nosotros la gente estamos contentos y agradecidos porque es verdad que, como acabo de decir, el delivery nos ha salvado, no sé, no había restaurantes abiertos, pues por lo menos podías pedir algo, que sí, que a veces tardan demasiado y te tenías que enfadar y llamar a Globo, oye Globo, ¿qué pasa con tu mensajero? No, es que sois muchos que habéis pedido a la vez, bueno, venga, vale, tal, pero dentro de todo funcionaba. Pero es verdad que ahora tenemos aquí problemas nuevos, ¿no? No sé si queréis comentar un poco de eso. Y luego ves a los mensajeros, a los riders, ¿no? Los llamáis los riders, y dicen, pues si no queremos ninguna ley, si queremos ser, unos quieren ser una cosa, quieren ser libres, como se dice, quieren ser autónomos, otros no. Y ahí hay un poco de follón ahora mismo en ese mundo, en el mundo vuestro, ¿no? En el mundo que estáis aquí, que estamos hablando. Si queréis comentar a alguien sobre estos temas también, para sacarlos ya, que somos aquí prensa y nos gusta hablar un poco de todo. No sé quién. Yo simplemente comentar que creo que aquí lo que pasa es que va más rápido el mercado que la propia legislación. Lo de siempre. Suele pasar y evidentemente las autoridades tienen que pensar en la creación de negocio y no tanto en la limitación del mismo. Simplemente la ley Rider puede poner en serios problemas a algo que no deja de ser una nueva forma de consumir. Y lo de las dark kitchens pues es lo mismo, es cuestión de ayudar a legislar para ayudar a crear eso en un entorno sostenible. Negocio legítimo, ¿no? Es verdad que puede molestar la chimenea al lado del vecino, que le sopla toda la casa y huele todo el día fritanga, pues bueno, habrá que buscar una solución para que ese vecino no tenga que pasarlo mal, pero de ahí hacer no sé, lo que se está creando es un poco curioso. En un país donde necesitamos startups, donde necesitamos nuevos negocios, donde tenemos que salir de una economía, de una crisis, machacando a gente que está haciendo, que estáis haciendo, que están haciendo, no sé, business, nuevas ideas que van con los tiempos, que van con el consumidor, y sin embargo en este país querido hay que darles, ¿no? Esto no es Estados Unidos, ¿no? Esto es España y hay que machacar un poquito, ¿no? Curioso, no cambiamos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar sobre ese tema? También vosotros que estáis ahí en la pantalla, perdón. Si alguien quiere. Bueno, yo por mi parte solamente quería añadir que al final es cierto que bueno, el entorno está cambiando mucho a nivel legislativo, como comentabais. Sí que es cierto que pues siendo en algunas de las marcas organizadas, ¿no? Tenemos una mayor facilidad por poder tener esa infraestructura o esos equipos de moteros propios que puedan un poco velar por la marca y también por la calidad del producto, ¿no? Entonces sí que es cierto que al tener a tus moteros en tu plantilla directamente tienes muchos beneficios y muchas ventajas, digamos, y entre ellas es que este tema, pues como bien comentabais, es muy delicado, no sabemos qué va a pasar, ni cómo va a quedar, ni si va a haber más cambios en el futuro, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, es un tema delicado que estamos todos, creo, muy, muy pendientes
porque nos afecta muchísimo, y hablo de cadenas, pero también muchísimo más a los más pequeños e independientes, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que seguir todos muy atentos a ver cómo puede evolucionar. Me recuerda un poco el problema de Uber, Cabify, los taxis, ¿no? Siempre que hay disrupción, que hay innovación, venimos con el gran problema y se monta la de Dios, ¿no? Siempre. Por eso he dicho antes varias veces, esto es España, ¿no? No sé, Ramiro Alejandro, perdón, de T2O, si quieres comentar ya en general, un poquito de lo que estáis haciendo o puedes cambiar el tema también, ¿no? A ver, cualquier cosa que quieras decir. En ese caso, y yo creo que cuando estás fuera del país y lo vives en dos partes, ¿no? Yo tengo a mi familia en México, en España y en Estados Unidos, y cada una tiene una realidad totalmente distinta, ¿no? En este ámbito de la alimentación, como dices, en el momento fue un salvador muy interesante. Las marcas se pusieron las pilas, ayudaron mucho. Hubo un sentido de comunidad también muy relevante en cada país de distinta forma y eso ayudó muchísimo también. Luego viene la cara de la moneda del otro lado, que es, oye, tenemos que regular y a veces no lo hacemos de la mejor forma. Desde luego, en el caso de España, como comentas, a lo mejor no es la mejor forma, pero al final del día lo importante de todo esto es nosotros como marketeros y las marcas es cómo sacamos el mayor partido de eso, ¿no? Estados Unidos tiene sus cosas también. Aquí también hay ahora muchas peleas con este tema con respecto a los salarios mínimos, con respecto a las condiciones de los trabajadores. Amazon ha tenido mucho hit en ese sentido, ¿no? Al final tenemos que entender que ha sido muy complicado. A nadie lo prepararon para esto. No existía un máster COVID. Y fue difícil, ¿no? Y el propio gobierno, yo creo que en ese sentido, a nivel mundial, no solo en España, se está adaptando de igual forma. Lo que pasa es que es complejo. Pero vamos, yo lo veo muy del lado positivo. Creo que hemos tenido un cambio importante generacional y creo que es importante hacia dónde vamos en esa línea, ¿no? Entonces, como lo estamos viviendo mucho desde T2O y queremos tratar de orientarnos hacia esto, ¿no? Que es una realidad y que nos tenemos que quedar con ella. Tú estás en Estados Unidos, has dicho, ¿no? Tú estás ahí. Yo estoy en Houston, sí. Vale, pues qué suerte tienes porque ahí siempre tenéis un poco la visión más acelerada. Lo que está ahí luego viene aquí, ¿no? Quiero decir que siempre Estados Unidos en marketing, que aquí hablamos al fin y al cabo de marketing y publicidad, siempre sois un poquito los adelantados y luego al final suele llegar aquí, con lo cual tienes ahí una ventaja. Así que enhorabuena porque estás en un buen país. España hace España hace cosas muy buenas, quedarse con eso. Ahí, ya cuando lo vives de cerca y estás aquí, España tiene cosas muy buenas en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Sergio, creo que vamos a ir acabando ya, ¿no? Un minuto, a menos de tiempo. Yo ya no tengo más preguntas. Estamos agotados el todos. tiempo final casi para decir que hemos cumplido con el tiempo establecido.